Ok, sí, se lo digo. Primero vamos a hablar de la gran tribulación, periodo de la gran tribulación. Después del arrebatamiento de la iglesia. Después vamos a hablar de Israel, de la iglesia, de los gentiles y finalmente las fiestas de Jehová. Son seis temas. En realidad voy a ir muy por encima, pero si usted es un cristiano de años, o por lo menos es un cristiano que está interesado por estudiar los acontecimientos futuros o estudiar la Biblia, mucho de esto usted lo conoce, pero hay algunos datos que ustedes no conocen. Así que voy a tratar en los datos que normalmente la iglesia ya conoce, voy a tratar de ir rápido. Y en los datos que la iglesia no conoce es ahí donde voy a ampliar un poquito. Y me gustaría que usted despierte ese deseo de entender las cosas. ¿Saben? Si usted no está entendiendo algo de verdad, con toda libertad, puede preguntar, no le dé pena. Si alguien se ríe, pues demuestra que no quiere aprender, ¿verdad? Pero en realidad creo que todos queremos aprender y entender estas cosas, ¿saben? Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, pues vamos a seguir adelante. Esta ocasión les quedo a deber. Siempre a mí me gusta dar la enseñanza con apoyo de figuras, de gráficas, para apoyo a la comprensión de lo que se está hablando, ¿verdad? Pero en esta ocasión les voy a quedar mal. En esta clase ya para la otra nos vamos a preparar. Lo que pasa es que a mí se me hace muy difícil proyectarlo en la pantalla, porque como pierdo concentración en estar como Abraham o Pepe, dale la siguiente página, eso. Entonces me acomodo más cuando tengo el control del proyector y yo voy pasando página por página y señalándoles. Entonces, ¿por qué les voy a quedar mal? Porque como estamos saliendo de lo que es la remodelación, ya no me dio tiempo de conseguir la manta que se pone para el proyector, y no me dio tiempo de conseguir el proyector. De hecho, aprovecho para preguntar si alguien sabe dónde está el proyector de la iglesia. La última vez que nos movimos, pues cada quien llevó un poco para su casa y al último no supimos dónde quedó el proyector, pero si alguien sabe dónde está. ¿Amén? Tiene un pequeño proyector. Bueno, si no encontramos el de la iglesia, pues nos presta ese. Creo que está uno ahí, está debajo de la escalera, pero no sé si esté bueno todavía. Ok, bueno, pero ya si el Señor lo permite, para la próxima clase, pues ya vamos a estar más acomodados, ¿amén? Para estos temas. Entonces, ahorita, pues, los que no tienen buena vista, pues no lo van a alcanzar a ver, ¿verdad? Pero si usted quiere tomarle una foto, pues está bien. Esta clase la pensaba trabajar sobre esta gráfica, pero desafortunadamente no me preparé para eso, ¿ver? Pero más o menos le voy a mostrar aquí. Mire, en esta parte, eso verdecito que usted ve es la hoja de una higuera. A ver. Después, aquí en la siguiente imagen que aparece es la tierra, unas almas volando hacia los cielos. Y le pongo ahí el arrebatamiento. Después, la siguiente figura son 4 caballos. Y la siguiente figura es la destrucción de la tierra, meteoros cayendo. Y pongo el periodo de la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, entonces aparece Jesucristo viniendo hacia la tierra. Y eso es lo que nosotros conocemos como la segunda venida a la tierra para reinar. ¿Sí, hermano? Ok, sí, se las mando, lo tomo y se las mando más tarde, después de la clase. ¿Ven? Muy bien, entonces, no les quería mostrar para que más o menos me vaya siguiendo ahorita que voy a empezar sobre este asunto. Voy a dar la introducción acerca de cómo nosotros
vemos la cronología de los acontecimientos. Amén. ¿Cómo es que se van a ir dando los acontecimientos? Acuérdense, yo estoy hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, la iglesia. Amén. No del Israel natural, sino de la concepción del pueblo de Dios conformada por la iglesia. Quiero que usted entienda que la iglesia está conformada por todos los pueblos. La gran mayoría son gentiles, pero también hay judíos. Amén. Porque la escritura nos dice que Dios hizo de dos pueblos, hizo un solo pueblo. Y esta es la iglesia. Y en ella también han entrado muchos judíos. Amén. Ahora, ¿por qué no entraron todos los judíos? Es por la rebeldía de su corazón. Y San Pablo nos revela que ellos tuvieron que ser quebrados del buen olivo hasta su restauración. Amén. Así que esta gráfica presento yo la cronología de los acontecimientos para la iglesia del Señor. Y lo primero que aparece es una higuera. Ahorita vamos a decir de dónde sacamos esa higuera. Vamos a ir a la escritura. Esa higuera para mí representa una de las fiestas de Jehová. ¿Amén? Y después de esa higuera, el arrebatamiento, o más bien la consecuencia de esa higuera es el arrebatamiento. Y después del arrebatamiento, el periodo de la gran tribulación, 7 años de gran tribulación. Como vayamos avanzando, les voy a ir mostrando de dónde sacamos que son 7 años. ¿Okay? 7 años de gran tribulación, y después de esos 7 años de gran tribulación, la venida del Señor Jesucristo para reinar esta tierra. ¿Amén? Ahora, no es que ya viene y llega y se sienta a reinar, sino que hay unos acontecimientos que van a suceder. Primero, pues, viene para destrucción de los impíos en 2 etapas, o más bien en 2 acontecimientos. Una es lo que se conoce como el Agar, el Pisa del Agar. Esto es también conocido como Armagedón. Y la otra es el juicio de las naciones. ¿Ven? Entonces, pero eso lo vamos a explicar más cuando lleguemos justo a la venida del Señor Jesucristo. Entonces, así es, de manera general, así es la cronología de los eventos que han de acontecer. El verano, que nos habla acerca de una fiesta que está por acontecer. Amén. Y como resultado de esa fiesta es el arrebatamiento. Amén. Y el arrebatamiento, efectuándose el arrebatamiento, entonces entra el periodo de la gran tribulación. Y terminando la gran tribulación, entonces viene el Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces, ¿qué escritura tenemos nosotros para fundamentar o para apoyar la cronología de estos eventos? Bueno, nosotros tenemos a San Mateo capítulo 24 que nos revelan estas cosas. Jesucristo nos revela estas cosas. Ahora quiero decirle algo antes de empezar a explicar, que hay gente o escatólogos o teólogos que están diciendo que San Mateo 24 es exclusivo para los judíos, porque Mateo escribe para los judíos. Pero eso tiene que dejar de ser mentira para que sea verdad. ¿Por qué? Porque Mateo era judío, pero él era cristiano. ¿Amén? Y él escribe no desde el pensamiento judío, sino desde el pensamiento de Cristo, de lo que Dios vino a hacer. Amén. Así que por supuesto que él escribe desde un trasfondo cultural judío, pues él era judío. Amén.
pero no era para un pueblo judío natural, sino para todo aquel que es hijo de Dios, que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Ahora, no significa que no haya en la Escritura partes exclusivas del pueblo judío natural, pero cuando hay una parte exclusiva para el pueblo judío natural, es claro de entender. ¿Amén? Entonces, corrigiendo, no es que San Mateo escribió exclusivamente para el pueblo judío natural. No, él escribió para todo aquel que es hijo de Dios. ¿Amén? Y por supuesto que escribió algunas cosas que son exclusivos para ese pueblo judío natural. Pero son entendibles, claramente entendibles, y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero la base para entender la cronología de los eventos es precisamente San Mateo capítulo 24. Ahora, este capítulo, si usted gusta, vamos a ir para allá. Si tiene su Biblia, vamos a ir a San Mateo capítulo 24. Amén. Este capítulo es el resultado de una pregunta que sus discípulos le hacen. ¿Por qué? Porque ellos acaban de venir de Jerusalén, acaban de pasar por el templo, y Jesús les acaba de decir, ellos están contentos porque ven al templo de Jerusalén, lo ven glorioso, y mira qué piedras, y mira qué arte, y todas estas cosas. Y el Señor les dice, de cierto os digo, ¿verdad?, que no quedará piedra sobre piedra, hablando acerca del templo. Así que ellos les nace una inquietud y dicen, bueno, si el Señor dijo que se va a destruir el templo, pues se va a destruir el templo. Ahora hay que preguntarle, ¿cómo es que se va a destruir? ¿Cuándo se va a destruir? Queremos saber las cosas de los últimos tiempos. Esa inquietud siempre ha existido en el pueblo de Dios. Amén. Y sobre todo si les están diciendo que les van a destruir el templo. Así que ellos quieren saber. ¿Eh? Y le hacen tres preguntas en una. Y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Amén. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Amén? Esas preguntas le hacen al maestro, y él lo explica en el capítulo 24. Pero explica de una manera cronológica el inicio, las cosas que le van a suceder a ellos y a la iglesia a través de los tiempos. Pero llega un momento en el cual él va a envolver en misterio las cosas de los últimos tiempos. Entonces, si usted lee, por ejemplo, del versículo 3, amén, hasta el versículo 28, el Señor les va a explicar de manera cronológica las cosas que van a ir sucediendo. Amén. No lo vamos a leer ahorita por cuestión de tiempo, pero en su casa usted léalo, y así como lo va leyendo, así es como las cosas fueron sucediendo. Amén. Y van a ir sucediendo hasta el final de la venida del Señor Jesucristo. Eso está de manera cronológica. Amén. Del 3 al 28. Pero cuando usted va al versículo 29, entonces el Señor lo que hace es invierte las cosas. El orden cronológico es: tengan cuidado, van a venir falsos maestros, falsos profetas, nos van a tratar de engañar, van a ser perseguidos, van a ser asesinados,
Todo esto lo vivió la iglesia hasta nuestros días, lo seguimos viviendo, no de manera igual que la iglesia primitiva, cuando eran aserrados, eran mutilados, eran tirados en el lugar donde estaban los gladiadores, tirados a las bestias, quemados en fogatas, no de esa manera, pero todavía hasta ahora la iglesia sigue siendo perseguida y nosotros somos llamados a ser mártires del Señor. Amén. Pero todas esas cosas, Dios dice que esto habla de pandemias, habla de terremotos, habla de todas esas cosas. Todo esto que nosotros hemos vivido, todo esto el Señor dice, y esto es principio de dolores. Es decir, eso no es la gran tribulación, es una gran tribulación, pero no es la gran tribulación. ¿Amén? Todo eso, lo que la iglesia ha pasado, todo eso es principio de dolores. Y ya después entonces salta a explicar lo que es la gran tribulación, hasta llegar al momento de la gran tribulación. Amén. A donde ahí se habla directamente a Israel, porque hace referencia a la abominación desoladora. A fuerza tiene que referirse al pueblo de Israel natural o a los judíos, porque el templo no se puede construir en ningún otro lado, sino exactamente en Jerusalén. Así que le habla a ellos directamente y específicamente sobre aquel que se va a sentar en el templo. Lo llama la abominación desoladora. Yo le estoy dando estos datos de aquel que se va a sentar en el templo porque ya Pablo a través del Espíritu Santo aclara que se va a sentar en el templo. Pero Jesús lo llama, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Amén. Entonces, el que lee, entienda y huyan a los montes. Amén. Entonces, da todo eso de manera cronológica hasta el 28, pero cuando usted llega al versículo 29, ya él invierte la cronología de los acontecimientos. Ahora empieza de atrás para adelante. Y es ahí donde nos da, por ejemplo, la cronología de los eventos. Lo que les acabo de mostrar, la higuera, representando la venida del verano. En su tiempo vamos a entender por qué habla del verano. En nuestros días, la mayoría tiene entendido que el verano se refiere al día que Israel fue establecido como nación. No recuerdo exactamente la fecha, pero es no recuerdo el mes, pero es en 1948, mayo, 14 creo de mayo de 1948. Y dicen, la higuera representa a Israel, y hay una sentencia que el Señor da ahí, y Él dice que la generación, dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué todo esto acontezca? Pues habla de todo, es decir, desde lo que es la tribulación, toda la tribulación, hasta que Jesucristo venga, porque Él habla de el regreso precisamente de Él, después de esta gran tribulación, el Señor vuelve. Entonces Él dice, no pasa esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Amén? Entonces, los escatólogos dicen, bueno, cuando dice de la higuera, está refiriéndose a Israel. Y si se refiere a Israel, significa que antes de que la generación de Israel se termine, la generación de la nación de Israel se termine en 1948, pues entonces Él tiene que retornar para reinar 1000 años. Desafortunadamente no entendieron el asunto de la higuera anunciando el verano. ¿Por qué no lo entendieron? Porque si usted hace cálculos se da cuenta, bueno, ellos empezaron, la interpretación esta empezaba a decir así: Israel es la higuera, 1948. Significa que, según el Salmo 90, el hombre puede vivir 70 y lo más son 80 años. No más, uno que otro por ahí que rebasa los 80, ¿verdad?
Y el salmista o Moisés que escribe ese salmo dice, con todo es fatiga y problema y dificultad. Así que nuestros ancianos mayores de 80 años son robustos, ¿verdad? Pero con todo eso es dificultad. Y la gran mayoría no llega más allá de los 80. Uno que otro por ahí. Bueno, ahorita con el avance tecnológico y científico, pues sí, pero es mucho trabajo. Diga, tío. Ajá. A mí me faltan 10 años. Le faltan 10 años. Pórtese bien y va a llegar más allá de 80. Entonces, esta interpretación decía, partiendo desde esa idea de que el hombre vive 80 años, entonces decían, antes de que la generación que vio nacer a Israel como nación termine, el Señor Jesucristo va a regresar. Dos problemas. El problema es que la interpretación está incorrecta y lo vamos a ver cuando hablemos acerca de las fiestas de Jehová. Y lo segundo es de que esa interpretación ya falló. ¿Por qué ya falló? Porque ya para este mayo se cumplen 77 años. Y todavía la iglesia no ha sido arrebatada. Y todavía los 7 años de tribulación no se han pasado. Así que nada más quedarían 3 años para que el Señor retornara. Pero de acuerdo a lo que el Señor enseñó, no se puede porque falta que la iglesia sea arrebatada y falta que pasen los 7 años de tribulación. Y entonces ya no concuerda esa interpretación. Así que no se refería a Israel. Claro que en la escritura tú puedes ver que Dios hace referencia a Israel tratándolo como higuera, pero también lo trata como el olivo y lo trata como otros árboles. ¿Amén? Pero el asunto es que esta interpretación no concuerda porque ya no hay tiempo para que esta generación llegue a ver la venida del Señor Jesucristo. Y está hablando ahí el Señor de toda la generación, no está hablando de 2, 3 personas, 2, 3 ancianos, 4, no, está hablando de esa generación, literalmente de esa generación que vea a la higuera anunciando el verano. Esa generación va a ver todos estos acontecimientos. ¿Ven? Después vamos a ver otra vez a lo que se refiere el Señor, pero el asunto es que no alcanza. Ahora hay algunos que tratan de corregir esa interpretación y dicen, no, lo que pasa es que no se hacía referencia al Salmo 90, sino que se hacía referencia a las generaciones de Moisés, de cuando salieron de Egipto y Dios les dijo que iban a pasar 400 años en Egipto y luego iban a salir, 430 años para ser exactos, así que no se trata de 80 años, sino de 100 años. El problema es que no todos llegan a 100 años, ¿verdad? La edad de los hombres se redujo bastantísimo. De los tiempos de Noé para atrás, varios cientos. Matusalén es más viejo, ¿verdad? 969 años, si no me equivoco. Y de ahí, 500, 600, 800, 900. Pero venido el diluvio, se redujo a los 300. Cuando llega el padre de Abraham, Taré, a los 200, apenas 200, un poquito más, 205, 210 si no me equivoco, por ahí está la vida de Taré. Pero ya Abraham baja de los 200 y llega a 175 años. Isaac 180 años, pero Jacob 147 si no me equivoco. Y ya se estudia los líderes de Israel en el tiempo de llegar a Canaán. Josué 110 años por ahí, y Caleb 100 años. Y si llegamos a los jueces, ya hablamos de 90 para abajo. Y si llegamos a los reyes, pues ya llegamos a Saúl 65, David 70, Salomón 80. Y si llegamos a los profetas, 60,
50, 60. Amén. Así que no, definitivamente los 100 años no aplican para esta interpretación. No aplica para nosotros, no aplica para Israel 1948. Y es que no aplica porque en realidad ahí está hablando de, cuando veáis, es una figura que el Señor hace. En realidad a lo que se quiere referir es al verano. Y eso lo vamos a hablar en su momento. ¿Ven? Entonces, es Mateo 24, el capítulo 29, el versículo 29 en adelante, que nos da la cronología de los eventos. Y lo hace, Jesús lo encierra en misterio y lo pone de atrás para adelante. Cuando ustedes vean la gráfica, cuando yo se la mande, se van a dar cuenta que Jesús empieza de atrás para adelante. ¿Por qué? Miren lo que dice San Mateo 24, 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se está refiriendo a la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es lo que va a pasar al final del periodo de la gran tribulación. Ayúdeme a ir usted en su Biblia, Apocalipsis 6, verso 12. A ver, ¿qué me ayuda a leer? Y la luna se volvió toda como sangre. Ajá, siga, hermano. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Entonces, si se da cuenta, Jesús lo envuelve en misterio y la cronología la invierte. Ahora empieza hablando del final de lo que va a acontecer. E inmediatamente después de aquella gran tribulación, ¿cuál tribulación? De aquella tribulación, de aquellos días, ¿cuál tribulación? La gran tribulación, los 7 años de tribulación. Inmediatamente después de estos 7 años de tribulación es cuando el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor. Amén. Y entonces, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que es entonces cuando Jesucristo viene. Así que en la cronología la invierte. Ahora empieza hablando de lo que va a acontecer al final de la gran tribulación, y va a terminar hablando del arrebatamiento de la iglesia. Todo en figura. Se entiende, o es fácil de deducir que está hablando precisamente de esa gran tribulación que está sucediendo al final, es cuando Él va a venir. Y luego habla acerca del arrebatamiento. Con figuras lo hace, por supuesto, pero se entiende con claridad que está hablando de eso. Mire, vamos a seguir leyendo. Amén. Rápido. Dice el verso 39: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Amén. Ese es el final de la gran tribulación, es cuando Él viene y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está hablando del día del juicio de las naciones. Amén. De aquellos que sobrevivieron a la gran tribulación. A la iglesia, algunos dicen: no, es que aquí es el arrebatamiento. Ahí no es el arrebatamiento, ahí es cuando Él está viniendo. Amén.
Porque la iglesia no la levantan los ángeles, la iglesia, Él suena la trompeta y la iglesia sube a recibir al Señor en el aire, amén. Pero esto envía a la tierra a recoger a sus escogidos. Estos escogidos son los que preservaron la vida durante la gran tribulación. Porque déjeme decirle, lo vamos a ver con más detenimiento en su tiempo, pero déjeme decirle que al final, cuando Cristo Jesús venga a este reino, sí habrá gente viva, amén, de los gentiles y principalmente de los judíos, y ellos entrarán al reino de Jesucristo por 1000 años, amén. Entonces ahí se refiere a esos escogidos, manda a sus ángeles, recogen a sus escogidos, amén. Y ahí entonces va a hacer la introducción para el arrebatamiento. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Entonces ahí es donde entra la quinta fiesta de Jehová, el verano. Amén. El verano. Y lo vamos a ver en su tiempo. ¿Por qué dice el verano? El verano está cerca. Amén. Verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. Cerca a las puertas. Muy bien. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Sucede el verano, o la fiesta del verano, o la fiesta que viene, que son trompetas, amén, o el arrebatamiento de la iglesia. A eso se refiere con el verano. Después lo vamos a explicar detenidamente en su momento, amén. Sucede el verano, amén. Después sucede expiación. Y después sucede tabernáculos. Es entonces que todo esto va a suceder, y la generación que vea al verano o el arrebatamiento de la iglesia, esa va a ver, es decir, esa va a pasar toda la gran tribulación. No todos van a llegar con vida, por supuesto, amén, pero ellos van a vivir ese periodo. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los que a muerte, los que a destierro, los que a cárcel, los que a persecución, y todas estas cosas ellos sufrirán esa tribulación de aquellos días. Amén. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire, y luego el verso 37 dice: más como en los días de Noé. Esto es importantísimo, porque aunque el Señor está diciendo nadie sabe el día y la hora, es decir, con exactitud nadie sabe cuándo va a suceder el arrebatamiento, porque Dios lo envolvió en algo que se conoce como inminencia. Es algo que va a suceder cuando uno menos lo espera. Amén. Por eso es que durante toda la historia de la iglesia, todos aquellos que entendieron los eventos de los últimos tiempos vivían con esa expectación de la venida del Señor. Por eso es que San Pablo decía: y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Habla de la resurrección de los muertos, y luego dice: los que hayamos quedado seremos arrebatados, amén, juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Porque el arrebatamiento tiene una cosa que se llama inminencia. Él va a venir en un momento que usted no se imagina, porque nadie conoce el día ni la hora. Por eso es que Gigi Ávila decía: hermanos, yo siento que yo voy a participar del arrebatamiento, y nos vamos en el arrebatamiento, y ya Dios me dijo que me voy en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque él entendía, como todos nosotros, que el arrebatamiento nadie puede saber el día ni la hora. Tiene esa característica que es inminente. Pero
el Señor Jesucristo va a añadir en el verso 37, más como en los días de Noé. Es decir, que nos va a dar las señales para que nosotros entendamos cuándo el verano está cerca. Y esas señales las vamos a ver la próxima clase bíblica. Amén. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. No más voy a adelantar. Los tiempos de Noé hacen referencia al pueblo de Dios. Los tiempos de Lot hacen referencia a los gentiles que no tienen a Cristo, o a los inconversos. Es decir, que nos compara para que nosotros espejemos en los de Noé. Porque usted tiene que entender que los de Noé eran el pueblo de Dios. Es decir, que el diluvio no solo vino para los de Caín, sino que de hecho el diluvio vino específico para los de Noé. Amén. Entonces, cuando cita a Noé, hace referencia a cómo va a estar el pueblo de Dios antes, justo antes, cerca de que el Señor venga por su iglesia. Y cómo va a estar el pueblo inconverso justo antes de que el Señor venga por su pueblo. Esa es la señal que Dios nos deja. No nos dice la hora ni el día, pero sí nos da señales. Y es importante entenderlo. Y luego que eso lo explique usted, vea a su alrededor y vea si estamos viviendo los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Y eso le va a dar una idea de qué tiempos estamos viviendo. ¿Ven? Muy bien, pues póngase de pie que vamos a cerrar. No sé si alguien tenga algún anuncio.